Patricia Suárez es la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros de Asufin. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ya tenemos claro que el calentamiento global genera fenómenos meteorológicos extremos que afectan a zonas poco acostumbradas a este tipo de catástrofes. Las estadísticas demuestran que aumentan las pérdidas económicas de empresas, instituciones y particulares, entiendo, ¿verdad? Sí, pero además tenemos que pensar que el cambio climático, los primeros que lo detectaron fueron precisamente las aseguradoras. Las aseguradoras llevan más de 40 años incluyendo en sus pólizas una parte pequeñita, unos céntimos de euro para cubrir catástrofes naturales debidas al cambio climático. Por tanto, ellos ya lo tenían previsto y lo están convirtiendo así en sus pólizas. Claro, pero no todo se cubre. Quiero decir, si nos centramos en los particulares, los que ven sus coches o casas dañadas, lo estamos viendo estos días con las famosas danas, ¿verdad? ¿Un seguro tradicional da cobertura a esas pérdidas? A ver, tenemos que diferenciar quién lo gestiona. Nosotros cuando pagamos nuestro seguro del hogar o el seguro del coche, hay una parte de la póliza que va destinada a cubrir catástrofes naturales. Lo que pasa es que no lo gestiona la aseguradora, sino que lo gestiona el consorcio de seguros. ¿Por qué se hace así? Porque ante un momento de catástrofe en la que hay que gestionar muchas pérdidas y de golpe se considera que es mucho más eficiente hacerlo desde el consorcio y gestionarlo todos juntos que ir de uno en uno tocando la puerta cada uno de su seguro. Pero sí que se cubre. Lo que pasa es que se gestiona de una manera diferente. Se lo estamos viendo ahora con el terrible ejemplo de La Palma. Aquellas personas que tenían las casas aseguradas con un seguro... parece que lo va a terminar pagando o va a cubrir el seguro o los gastos por indemnización, etcétera, el consorcio de seguros, ¿correcto? Efectivamente, lo que pasa es que en La Palma tenemos una dificultad añadida y es que los terrenos donde estaban situadas esas viviendas o esos cultivos o los negocios no se van a poder recuperar, la gente no va a poder volver allí. Normalmente cuando tú tienes un seguro del hogar, el dinero de esa indemnización va destinada a la reconstrucción o rehabilitación de la vivienda, pero en este caso va a ser imposible. El resultado va a ser, desgraciadamente, que todos habrán perdido su casa, con seguro y sin seguro. Y la única diferencia, que no es poca, es que los que tengan seguro van a ver cubiertas las hipotecas. Si tenían una hipoteca, la van a cubrir con el seguro, pero la casa, desgraciadamente, en las islas se ha perdido. Claro. Al margen de lo que está ocurriendo en La Palma, mi casa, por ejemplo, que todavía estoy pagando una hipoteca, se la lleva al río en una riada, se inunda, se pierde por cualquier catástrofe. ¿Esto me lo cubre el seguro? Al margen de lo de La Palma, es decir, son dos casos distintos. Eso lo cubre el seguro. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con las cláusulas porque hay muchos seguros que lo que dicen es que el dinero va directamente a cubrir la hipoteca. Y entonces, digamos que te quedas con la hipoteca cubierta, pero la reconstrucción la tienes que pagar tú y te tienes que volver a endeudar. Claro. Esto para nosotros es una cláusula abusiva. Lo primero es reconstruir la casa, y luego y uno puede seguir pagando su hipoteca. Y luego hay otro problema añadido que nos pasa a todos en este país, y es que cuando aseguramos nuestra casa, porque precisamente tenemos una hipoteca, si la casa cuesta 200.000 euros y tenemos, 120.000 de hipoteca, lo que hacemos es asegurar por esos 120.000. No estamos asegurando el total de la casa. No estamos pagando una prima que nos cubra realmente el valor de la casa, y ahí es lo que se llama un infraseguro. El banco lo único que le preocupa es la hipoteca y por tanto te va a obligar a que tengas un seguro que te cubra la hipoteca, pero no nos estamos dando cuenta que esto nos está dejando al descubierto si nos sucediera una catástrofe como esta. Y esto depende de nosotros, claro. Es decir, exacto. Claro. Las entidades aseguradoras y el sector de seguros es al fin y al cabo un sector financiero. Si aumenta el número de clientes, aumenta su capacidad de responder con buenas coberturas. He leído un dato que señala que solamente el 30% de los siniestros estaban asegurados.
Sí, efectivamente. El seguro es un producto financiero para distribuir los riesgos entre todos. No a todos, afortunadamente, se nos va a quemar la casa o vamos a tener una dana o este tipo de catástrofe tan salvaje, pero si nos sucediera, se cubre gracias a que todos pagamos una prima. Y aquí la verdad es que también los datos son un poco desoladores. Hay zonas del país donde hay más de un 80% de personas que sí que tienen su vivienda asegurada, y hay otras, como por ejemplo las Islas Canarias, donde no llega al 50%, y eso supone vivir en una sociedad como la que vivimos ahora, en la que tenemos tantas cosas, la casa, el coche, etcétera. Pueden suponer la ruina de una familia. Yo creo que hay que concienciar también en la importancia de contratar un buen seguro y que nos cubra bien todas las incidencias. Una duda con respecto al consorcio de seguros del que tanto se está hablando últimamente. ¿Esto es un saco sin fondo para pequeñas o grandes catástrofes o tiene fondo, claro, el saco? Bueno, en principio es un saco sin fondo en el sentido de que tiene que cubrir, lo que pasa es que tiene que cubrir lo que tengamos asegurado. Es decir, si tu casa cuesta 300.000 euros y tú solo la tienes en tu póliza de seguro por la hipoteca, que son 200.000, te va a cubrir hasta 200.000. Ya. No te va a cubrir todo. Y este es el problema. Pero sí te va a cubrir lo que tú tengas asegurado, te lo tiene que cubrir. ¿Quién paga el consorcio de seguros? ¿Quién invierte? ¿De quién se nutre? De las pólizas, todos los que pagamos una póliza de seguros de cualquier tipo, una parte de nuestra póliza va destinada al consorcio y ahí va haciéndose, digamos, ese saco para cuando suceda una catástrofe poder tirar de él. Claro, no sé si tendrá que ver o no tendrá que ver estas catástrofes de las que estamos hablando con que los seguros estén subiendo. Bueno, sube todo, pero no sé en qué parte tiene la culpa el tan traído y llevado cambio climático. Bueno, el cambio climático es un riesgo más que se tiene que añadir a la póliza, pero yo creo que aquí también tenemos que dar un consejo, y esto es una realidad. Hay estadísticas que así lo demuestran, que estamos acostumbrándonos a contratar el seguro en nuestras entidades bancarias, en donde tengamos la hipoteca, donde tengamos nuestra cuenta, y esto es un error. Es un error muy grave porque el banco no deja de ser un intermediario que se va a llevar una comisión, y normalmente además son seguros que se paquetizan, que no se adaptan realmente a la realidad de cada familia o de cada uno de nosotros, y son más caros. Es decir, estamos pagando seguros más caros con menos coberturas. Es muchísimo mejor ir a un corredor de seguros o a la propia aseguradora directamente, y nos sorprenderá ver cómo podemos conseguir las mismas o más coberturas con un 30 o un 40% menos de póliza. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, gracias por su tiempo. Un saludo, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros, buenos días. Gracias, buenos días. Día 36.